pueda presentar brevemente. Bueno, yo soy economista, mi nombre es Silvio Rendón. Em, yo resido en el exterior, resido en los Estados Unidos. He salido del Perú hace como 30 años ya, 31 años, residiendo en varios países: España, México, Canadá, Estados Unidos luego. Y bueno, desde el exterior me he dedicado a seguir los acontecimientos nacionales a través de un blog llamado Gran Combo Club. Y bueno, en realidad, claro, uno dice es un post, es un blog, pero en realidad son como mini ensayos, ¿no? Que uno va escribiendo siguiendo la coyuntura nacional sobre diversos temas de ciencias sociales. Mi especialidad es la economía, pero no me he limitado solamente a la economía, sino que he trabajado otros temas de historia, políticas, sociedad, bajo un enfoque integral, algunos dirían holístico, y he tratado también dentro de eso el tema de la CBR. Muchísimas gracias. Sí, precisamente por su trayectoria nos pareció muy interesante tener su opinión, considerando, ¿no?, los 20 años de la presentación del informe de la CBR. Entonces, ya para empezar con la entrevista como tal, ¿cuál es esa verdad de la que se habla, ¿no? Porque la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ¿a quiénes hace referencia esta verdad y también a qué se refieren con reconciliación? Bueno, la idea de comisiones de la verdad es una cosa que no ocurre solamente en el Perú, ocurre en varios países y es parte de la llamada justicia transicional. Es decir, en algún país hubo una violación de derechos humanos, hubo alguna dictadura y no se podía conocer lo que ocurría entonces bajo una dictadura porque no había libertad de prensa, libertad de expresión, y luego, después de años, en la transición de una dictadura a una democracia, se quiere saber qué es lo que ocurrió. Entonces, muchos casos de violaciones de derechos humanos, que pueden ser desde muertes, desapariciones, hasta tortura, hasta cualquier otra cosa que no quite la vida, pero que son violaciones de derechos humanos que no se podían ventilar bajo el sistema imperante. A través de esa transición se inaugura una nueva etapa y se hace la transición hacia una etapa democrática, y parte de ese proceso es saber lo que pasó, que antes no se podía saber. Y reconciliación es algo que en algunos lugares se usa, en otros lugares no, pero la idea es que era un país pues dividido, un país oprimido, un país que tenían diferentes casos. Había apartheid en Sudáfrica, había dictadura militar en la Argentina, habían diferentes procesos, y se quiere pues que el país pase una etapa democrática en la cual sean parte de un nuevo pacto social que pasa por la reconciliación entre partes. En algunos casos son guerras civiles, otros casos son apartheid, son casos muy diversos los que ocurren. Aquí en el Perú se ha llamado conflicto armado interno, ¿sí?, siguiendo la terminología de la justicia internacional. Pero la verdad que se busca es una verdad post dictadura, post una situación que es no democrática. Claro. Y considerando los resultados, bueno, que vemos dentro de la CBR o lo que esta engloba, se podría decir que, o sea, ¿a quién pertenece realmente esta verdad de la que se habla dentro, que está dentro de la CBR? Bueno, a ver, la CBR fue creada por el Estado peruano. Primera cuestión, fue un órgano oficial del Estado peruano con dependencias del Estado con presupuesto estatal. No es un órgano independiente, ¿sí? Y el Estado es una parte del conflicto. Y quieras o no, eso implica que el propio Estado, que violó derechos humanos, se está haciendo una, digamos, una autocrítica, algún tipo de... Lo cual es problemático, porque no es algo independiente. Por más que se busque gente de prestigio, por más que se busque gente, digamos, nadie es neutral en el Perú. Y cada quien formó, cuando hubo el llamado conflicto armado interno, yo le llamo guerra insurgente contra insurgente, ¿sí? Y mientras hubo esto, hubo gente que tuvo algún sitio dentro de ese conflicto, ¿sí? Entonces, es un organismo del Estado peruano, ¿sí?, con presupuesto estatal y con recomendaciones que son hechas a la sociedad, pero que son parte del Estado peruano. ¿Sí? Cuando la CBR recomienda incidir en la educación, atender situaciones de pobreza, está hablando del Estado, ¿sí? Y eso tiene también sus problemas, también. No hubo así, digamos, parte del grupo perdedor. Los grupos insurgentes, terroristas, no tuvieron representación en la CBR, pero sí gente del Estado peruano, militares, ¿sí?, diferentes estamentos. Entonces, digamos, estamos hablando de algo que puede ser sujeto pues a un cuestionamiento también. Sí, bueno. Y justo esta idea de reconciliación dentro de la narrativa del conflicto armado interno, ¿qué implicancias tiene? Bueno, es una idea, es un ideal.
¿De acuerdo? En realidad lo que uno observa no es precisamente que haya después de la CBR una situación democrática. Eso, digamos, en los primeros años del post-fujimorismo se sintió algo de eso. ¿Sí? La sociedad estaba harta, había crisis económica y se sentía pues muchas ganas de hacer las cosas diferentes, ¿sí? En forma diferente, ¿sí? Pero poco a poco el aparato creado durante la década de los 90 se fue reconstituyendo hasta lo que tenemos ahora, que prácticamente no digamos que ha reconstituido, sino ha sobrepasado lo que pasaba con el Fujimorismo. Si uno ve, hay un copamiento de instituciones estatales, se está cerrando espacios, ¿sí? Y eso pone en cuestión lo que es, digamos, el sistema democrático. ¿Sí? El sistema democrático es el gobierno del pueblo, que la gente elija y se sienta representada. Esto no ocurre en estos momentos en el país, ya durante muchos años también. Entonces, la CBR, como parte de eso, pues, digamos, ha quedado atrás, digamos, y hay una nueva situación que deja muy por atrás lo que trató de hacer la CBR. Hay cosas rescatables, ¿de acuerdo? Pero ha sido superada por varios lados la CBR. Ujú, claro. Y en su caso más personal, ¿no? ¿Cuál ha sido esta experiencia que ha tenido investigando el conflicto armado interno, ¿no? Me comentó que se refiere a él como esta guerra insurgente contra insurgente, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido, por ejemplo, los hallazgos que consideran más importantes? Bueno, yo tengo diferentes entradas. Como yo soy economista, me gustan los números. Una de las primeras entradas fue el tema de las cifras de la CBR, que son extrapolaciones. ¿Qué ocurre? Que en los datos que recoge la CBR y también incorporando lo que habían hecho ONGs de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, se da una cantidad, son 24.000 y algo de víctimas mortales, siendo el mayor perpetrador el Estado peruano, que era lo que se sabía hasta antes de la CBR. La CBR hace una extrapolación, un cálculo, y resulta que voltea las responsabilidades. Y resulta que Sendero Luminoso es el principal perpetrador. Eso no dan los datos brutos, pero sí dan los datos que ellos procesan a través de una proyección estadística. Bueno, mi trabajo fue revisar esa proyección estadística, rehacerla y ver que estaba mal hecha, ¿sí? No digo imperfecta, no, mal hecha, ¿sí? El método que ellos usaron estaba mal, ¿sí? No es que el método, digamos, a ver, ellos aplicaron mal un método que podría haberse aplicado bien. Yo lo he rehecho esto y no me sale que el mayor perpetrador es Sendero Luminoso, sino me sale que es el Estado peruano. ¿Sí? Obviamente que las cifras aumentan, ¿sí? Porque es una proyección, pero no se voltean las responsabilidades. Es muy delicado este volteo de responsabilidades y tiene que estar bien hecho y eso no ocurre. Entonces, esto me ha llevado a mí a investigar el tema y bueno, lo he investigado, he hecho he hecho lo mismo que ellos han hecho, pero lo he tratado de hacer mejor, he publicado he debatido con ellos, ¿sí? Con los consultores. Esto lo hacen consultores que vienen del extranjero, de Estados Unidos, y lo hacen esta proyección estadística y fue muy cuestionada, ¿sí? Fue muy cuestionada, pero esos números son parte de la narrativa de la CBR, ¿sí? Es verdad que Sendero mató mucho más de lo que se pensaba y es verdad que Sendero mató fuertemente y son cosas injustificables, pero los números no se llegan a voltear, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una primera entrada cuantitativa, digamos, pero después hay cosas cualitativas. Yo le llamo guerra insurgente contra insurgente porque utilizo la terminología más cercana a lo que es la estrategia militar, que me parece más cercana a lo que son el análisis social, de las ciencias sociales, de la política, de la sociología, me parece más cercanos a eso que una terminología como conflicto armado interno que viene del derecho internacional. Nadie, de la CBR, los comisionados no eran pues puristas, ¿sí? Eran gente de ciencias sociales, en su mayoría, y los que dan línea, digamos, en la CBR, pues ¿quiénes son? Enrique Bernal, Carlos Iván de Gregori, son gente de formación de ciencias sociales, no son en formación en derecho, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ellos toman esto, en fin, de la terminología internacional y lo adoptan. Pero hay más narrativas, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan mucho que es un conflicto que surge por un tema básicamente ideológico. Sendero Luminoso eran unos iluminados, se creían la quinta espada, eran unos dogmáticos, y no es un análisis pues que se condiga con un análisis social, ¿sí? Un análisis social que uno diga, bueno, las causas de que surja el Sendero Luminoso en Ayacucho tienen que ver con las, digamos, la pobreza, con la politización de la universidad, con la militancia política, que no era solamente ocurría con Sendero Luminoso, sino con un gran sector de izquierda, y no solamente eso ocurría en el Perú, sino en la región, ¿de acuerdo? Entonces hay una gran deshumanización, porque también se plantea a los subversivos, los terroristas, los insurgentes como un cuerpo extraño totalmente al tejido social, ¿sí? Llegan a las comunidades totalmente afuerinos, ¿sí? No tienen un enraizamiento, son mestizos, nunca son el indígena propiamente dicho, ¿sí? De la comunidad. Eso no es así, ¿sí?
Eso, bueno, creo que hay otra pregunta al respecto, pero eso es algo que vale la pena ahondar. Y no solamente es el aspecto cuantitativo, es el aspecto cualitativo que tiene consecuencias a nivel de ciencias sociales y a nivel de cómo entendemos posteriormente al Perú. ¿Sí? Ahí uno tiene que un poco hacer su apuesta de análisis de la realidad social. Y la CBR es un producto cultural, es un producto de las ciencias sociales que arrastra todo, recoge toda la literatura anterior, la literatura en el sentido de producción académica de las ciencias sociales. Ahí está de Gregori, Steve Stern, están Gorriti, varios de las, digamos, las publicaciones que se hacen sobre sendero, sobre análisis social, sobre un montón de cosas, ¿no? Desborde popular, ¿sí? Todas estas cosas se resumen en la, desembocan en la CBR en una época muy particular, además. Claro, sí, como mencionaba, tratándose de temas tan sensibles, es bastante importante tratar de conservar la rigurosidad, ¿no? Em, entonces ya me iba comentando, ¿no? Más o menos cuál es la perspectiva que tiene sobre esta investigación académica que se realiza en relación al conflicto armado interno. Entonces, en esa línea, ¿ha observado discursos que se repitan en los estudios en general en torno al tema, más allá del informe de la CBR? Bueno, hay un cambio, ¿sí? Hay un cambio muy importante porque la CBR ocurre en el mundo del 2000, ¿sí? Y mucha de esta militancia de izquierda, mucha de esta, digamos, movida que había en las izquierdas, que era fuerte, ¿sí? Era muy fuerte en los 80s, ¿sí? Esto se desvanece en los 90s, en parte por la persecución, por el tema del fujimorismo y la represión, y en parte también por ahí una desilusión, porque cae el muro, hay una disolución con lo que es el socialismo real, socialismo alternativo, socialismo cooperativo, toda forma, digamos, alternativa al capitalismo, y mucha gente que era de izquierdas deja de ser de izquierda, se vuelven conversos, ¿sí? Y un poco que dejan el discurso más radicalizado, anterior, digamos, antisistema, por un discurso más, digamos, parte del sistema. ¿Sí? Y esta conversión ocurre y agarra, pues, cuando surge la CBR, en una época, pues, de eclosión democrática, esta conversión, pues, muy lograda ocurre, pues, y se sintetiza de alguna manera en la CBR, ¿de acuerdo? Como un nuevo discurso, ¿sí? Que tiene, bueno, que abarca cierto sector de la izquierda. Si uno ve los números de la izquierda a comienzos de los 2000, eran pues magros, eran muy pequeños, hasta que viene la movida internacional de Chávez en toda la región, Evo Morales en Bolivia y en toda Correa en Ecuador, Lula en Brasil, en la Argentina el peronismo, y cambian un poco la perspectiva desde el neoliberalismo. Y en el Perú eso llega a través pues, de lo que sería Ollantumala. Entonces hay un cambio, pero que es el cuco, ¿sí? Y hasta que, bueno, él, digamos, de alguna manera, pues se asimila al sistema y no cumple con su programa cuando gana las elecciones en el 2011, ¿sí? Esto es muy importante porque hay un cambio de sentir en lo que es la CBR. ¿Pero qué ocurre? ¿Pero qué ocurre? Las nuevas investigaciones dicen otra cosa. Surgen por el lado de dos sectores. Uno es la academia internacional, ¿sí? Por ejemplo, los trabajos de Kimberly Taydon, los trabajos de Mark Cox, ¿sí? Anu Guiné, van descubriendo otras cosas. Es una guerra entre prójimos, no es una guerra entre afuerinos que llegan a la comunidad como un ente externo. Eso no es algo, una imagen que tú puedes generalizar a todo el país. Incluso en las comunidades más alejadas supuestamente del país, tú tienes gente de la comunidad que asume el discurso senderista de una insurgencia, de estar contra el sistema en forma armada. Y eso es asumido, no solamente por sectores universitarios radicalizados. Ese es por un lado, sector académico internacional. Y por el otro lado, son los propios participantes del conflicto, los hijos de los subversivos. Notablemente, tenemos el caso de José Carlos Agüero, ¿sí? Con un senderista, y Rafael Salgado, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos también el caso de Lugio Gavilán, que él pasó por todo. Él es un camaleón, estuvo en el ejército, estuvo en sendero, estuvo en todo. ¿Sí? Un chico que venía de una comunidad y que, digamos. Entonces, estos discursos, ¿qué pasan? Humanizan al terrorista, ¿sí? Por decirlo en palabras así, no, digamos, uno ve, digamos, malditos terroristas ven la televisión, maldita Edith Lagos. En tiempo real no fue así. En tiempo real, en los años 80, que yo los viví, el entierro de Edith Lagos fue multitudinario en Ayacucho, ¿sí? Fue en la catedral, ¿sí? El padre de Edith Lagos era un comerciante, una persona reconocida, amigo del obispo, en fin, entonces no había esta deshumanización que, digamos, uno observa en el tiempo actual. Más aún, la propaganda estatal contra el terrorismo decía, habla con tus hijos en casa para que no se vuelvan terroristas. O sea, el terrorista puede ser tu hijo, ¿sí? Ya, habla con ellos, no sea que, qué sé yo, porque eso era un fenómeno que ocurría. Esto cambió, y después de 20, 30 años,
ya no hay ese discurso y es un discurso totalmente deshumanizado. Bueno, ¿qué pasa? Que los trabajos como los de Agüero, como los de Salgado, muestran pues que es gente que seguía una militancia como seguía la gente de otros procesos insurgentes, contrainsurgentes en la región, América Latina, y que la propia izquierda en el Perú no eran tan diferentes, venían de comunidades cristianas, hacían militancia en su barrio, eran dirigentes estudiantiles, no era gente que era fuerina totalmente como un Ariolito que no pertenece al tejido social y a la comunidad nacional. Entonces, eso da un cambio de perspectiva a lo que, digamos, a cómo vio la CBR, un ente objetivamente externo que lleva a la comunidad, gente dogmática que pensaban que era la quinta espada. Sí, había de eso, pero igual esa gente era gente que seguía un proceso como cualquier otra persona normal que tuviera algo de sensibilidad social ante la pobreza, que la persona propia sufría o que veía a su alrededor sin sufrirla tan fuertemente, porque la clase media también fue golpeada, es golpeada, lo hemos visto en el COVID nomás, ¿sí? ¿De qué te sirve tener dinero si no puedes tener una cama UCI? ¿Sí? No lo tienes. Entonces, nadie está libre, nadie tiene, digamos, el cielo comprado, ¿sí? Entonces, todos esos procesos, digamos, son vistos bajo un nuevo ángulo por quien lo quiera ver. Tampoco generalicemos, sino por quien lo quiera ver. Pero eso ya existe a tu disposición. Otro tema que también ocurre es que el Internet se generaliza. Tú puedes acceder a materiales recónditos que antes no podías ver, pues, ¿no? Archivos y cosas del estilo. Entonces, eso también ha cambiado la perspectiva en la actualidad, más lo que viene ocurriendo en la actualidad. Porque en la actualidad se vive una situación taponada también socialmente. ¿Ok? Sí, claro, es bastante cierto. Entonces, y recogiendo más bien estas experiencias de las personas que mencionó, plantean miradas críticas a lo que se trató en un inicio con el conflicto armado interno y su propia experiencia, precisamente cuál ha sido esta experiencia, ¿no? Como planteando una mirada crítica cuando a veces el discurso oficialista es uno, pero uno se enfrenta a este inclusive desde, de manera cuantitativa, ¿no? Por ejemplo, que es la manera más clara quizás de ver las cosas. Bueno, hubo una época, a ver, digamos, tú, digamos, tenías que optar, hay dos opciones, o estabas con Cipriani, estabas con el discurso fujimorista oficial, o estabas con la CBR, no había término medio. Si tú criticabas a la CBR, eras arrinconado hacia la derecha, como un negacionista, etcétera. Eso se ha abierto un poco. A mí me ha tocado verlo, ¿no? Y experimentarlo también. Criticas a la CBR, es que estás con la derecha, o la derecha te puede utilizar. Por ejemplo, varias cosas que yo he dicho sobre los números, sí han salido pues en medios de derecha, ¿no? Y bueno, en fin, ¿no? Eso puede ocurrir. Pero bueno, a mí no me preocupa, a mí me preocupa lo que es correcto, ¿sí? No, como me tilden, bueno, ya eso, en fin, ¿no? El tema es que se ha abierto el terreno para cosas que se puedan decir cosas que antes era más difícil. ¿Sí? Si tú criticas a la CBR, no es que estás tú necesariamente pues con el discurso de las Fuerzas Armadas, de que aquí son unas Fuerzas Armadas triunfantes, nunca violaron derechos humanos, y si los violaron, pues está bien hecho, enhorabuena, ¿no? Porque nos salvaron del terrorismo, son héroes de la democracia. Eso de los héroes de la democracia, ¿qué héroes de la democracia? ¿Sí? Si hacían cosas hasta peores que los otros. ¿Sí? Entonces, no, aquí la democracia se ha constituido sobre la base pues, de una gran violación de los derechos humanos y las propias democracias violan los derechos humanos históricamente, antes de Velasco y después del gobierno militar. Entonces, eso, digamos, nos debe dar a pensar sobre qué es lo que queremos a futuro como país, ¿sí? Porque la realidad es que aquí te hacen de todo y no pasa nada. Es la impunidad total. Entonces, las reglas que uno espera que funcionen no se aplican finalmente. Entonces, eso es digamos, es una tarea pendiente para el país. Claro. Entonces, ya para ir cerrando, de manera general, ¿qué consideran que es importante discutir o debatir 20 años después de la publicación del informe final de la CBR? Bueno, uno, que los números están mal hechos. Ya hay una reversión, digamos, de responsabilidades que además es totalmente arbitraria, mal hecha y con cierto tinte político, ¿sí? Que esto ya fue, digamos, evidenciado con creces, ¿sí? Yo he visto los datos de la CBR y antes de que vengan los consultores a hacer la proyección, ellos ya anticipaban que la cifra iba a triplicarse. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Entonces, eso, digamos, es un tema que la gente debe ser consciente porque cada vez, digamos, hay una cadena, digamos. Sendero es el principal perpetrador. Mira lo que acaba de ocurrir ha habido una narcoemboscada en el BRAE, en el Putis, ¿sí? Y inmediatamente se politiza, ya no es una narcoemboscada, es Sendero que sigue vivo. Y como Sendero sigue vivo, cuando la gente protesta, como son senderistas, hay que matarlos, ¿sí? Entonces, esa impunidad sigue ahí,
¿ya? Cuando detuvieron a los dirigentes de Ayacucho, los llevaron a Los Cabitos, donde era que torturaban a la gente en los años 80, ¿sí? Entonces, eso del pasado no es tan pasado, eso que ocurrió hace 50 años, 40 años, sigue existiendo en el presente, ¿sí? Sigue existiendo. Si nosotros seguimos pensando todos estos discursos, digamos, ¿no? O digamos, hay que tener mucho cuidado porque el terruqueo es un fenómeno reciente en cierto sentido. Siempre ha habido la estigmatización, pero no como ahora, de traer el conflicto, digamos, del pasado, como si esa guerra no hubiera acabado y continuara, ¿sí? Continuara. Entonces se siguen persiguiendo personajes, se sigue buscando personajes. Ahora se empolvó a Polay. Digamos, y siempre se va a desempolvar a alguien que sobreviva, ¿no? Y van a pasar 40 años y se va a seguir hablando de este tema, como si fuera un tema vigente, y con eso te van a meter a la cárcel a gente joven, que no había nacido cuando esto ocurría, que nació tal vez con el fujimorismo, son millennials, y digamos, te van a criminalizar. Entonces, es importante tener una mirada, digamos, integral sobre este tema, ver, digamos, que esto de la CBR, digamos, es algo que, digamos, tiene sus limitaciones. Hay gente que dice, como no se hizo caso a la CBR, estas cosas siguen pasando. No, no. Yo soy crítico de esa postura también, ¿sí? Porque la CBR en cierto sentido consolidó el discurso estigmatizador, ¿sí? Consolidó este discurso estigmatizador. Entonces, esa es una parte que fue consecuencia de diagnosticar el fenómeno insurgente, subversivo, terrorista, como un fenómeno de gente dogmática, de gente, digamos, afuerina al tejido social. Creo que eso fue uno de los grandes problemas que dejó la CBR y contribuyó, sin querer queriendo, a esta situación. ¿Ok? Entonces creo que ahí sí que creo que tendría que tener una actitud un poquito más crítica, y hay cosas rescatables. Otra cosa también a tener en cuenta, ya con esto sí lo dejo, es que la CBR no, es un libro grande, pero tiene muchos autores y no es un discurso coherente. Si tú dices, dicen tal cosa, no, en tal página 2000 no sé cuánto, dice otra cosa. Claro, porque lo hicieron diferentes consultores en realidad. La batalla por Puno lo hizo José Luis Reni, que es el historiador. La parte de El Salvador lo hizo Jean-Marie Bert. ¿Ya? Lo hicieron diferentes personas, consultores, que se fue dando, y por eso es que no hay un discurso coherente sobre todo. La parte de la Universidad del Centro, la parte de la Universidad de San Marcos, hay un capítulo sobre la Universidad Católica que se dejó inédito, no se publicó, cierto conflicto de intereses, porque Lerner era el rector de la Católica, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es una yuxtaposición de materiales que sería bueno que se identifique quién fue el que escribió cada cosa para seguir el hilo académico, intelectual de lo que se va diciendo ahí, ¿sí? Entonces, eso sería algo importante, y un poco hacer un poquito de desconstrucción. Un montón de gente participó en esto y sabe cómo se hizo. Lo que ocurre es que hay muchas sutilezas, pues que tal vez no se quiere, se necesitaría una especie de comisión de la verdad, la comisión de la verdad, para saber qué fue exactamente lo que pasó ahí, y hacer un rastreo académico, intelectual, de cada discurso, porque son varios, que están presentes ahí. ¿Ok? Eso sería una tarea todavía para hacer, y sería una interesante tesis incluso. Así es, definitivamente. Entonces, aún quedan puntos por conversar dentro de las ciencias sociales, tanto de la CBR, pero también de lo que sucedió, ¿no? Durante el conflicto armado interno. Bueno, como ya hemos finalizado la entrevista, quisiera agradecerle. Ha sido realmente bastante enriquecedor, tanto para mí como su entrevistadora, y también sé que lo será para los alumnos de la Católica y cualquier persona que pueda acceder, ¿no?